you lack wisdom, let him ask of God. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога. あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、 E se algum de vós tem falta de sabedoria, Peça a Deus, that giveth to all men liberally and upbraideth not. and it shall be given him. Onye nyere mmadụ niile na-atagikwa ụta, a ga-ewerekwa ya nye ya. Na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. At ito ay ibibigay sa inyo. Efisɛ Onyankopɔn yi fi ayɛyie ne adom mu ma obiara nea ehia no no kwa. But let him ask in faith, nothing wavering. Надо просить с верою, немало не сомневаясь. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Ifela, kaila kopela, levelu tumelo, isero pelaelo. Hola, me llamo Kobe. Y soy Natasha. Bienvenidos a nuestro evento en vivo de cara a cara con el presidente Henry B. Eyring, primer consejero en la primera presidencia, y el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles. Presidente Eyring, elder Holland, gracias por estar con nosotros este día. Gracias. Hoy estamos transmitiendo desde el centro de visitantes en la granja de la familia Smith, donde vivía José Smith cuando recibió lo que llamamos la primera visión. Esperamos que al compartir esta experiencia con todos este día, que sea de importancia de los eventos sagrados que se llevaron a cabo aquí. Le damos la bienvenida a dos grupos de jóvenes que nos acompañan por medio de videoconferencia. Hola, Inglaterra. Y otro de Johannesburg, Sudáfrica. Hola a todos. Y también nos gustaría darle la bienvenida a todos ustedes en todo el mundo por unirse a este evento con nosotros. El evento de hoy se enfocará en el lema de la Mutual para el 2017, que se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hemos recopilado preguntas de todos los jóvenes del mundo en anticipación a este evento y esperamos poder hablar de ellas. Empezaremos con un número especial, Te damos, Señor, nuestras gracias, cantado por Chris y Colby Orm, acompañados por Matthew Woodward, Nate y Ben Ward y la hermana Sarah Crofts. Después de la canción, vamos a tener una primera oración de la hermana Nompumelelo Nkosi de Johannesburgo, Sudáfrica. Thank thee, O God, for a prophet to guide us in these latter days. We thank thee for sending the gospel to lighten our minds with its rays. We thank thee for every blessing bestowed by thy bounteous hand. We feel it a pleasure to serve thee and love to obey thy command. When dark clouds of trouble hang o'er us and threaten our peace to destroy, there is hope smiling brightly before us, and we know that deliverance is nigh. We doubt not the Lord nor his goodness. We've proved him in days that are past. The wicked who fight against Zion shall surely
faithful will go, while they who reject this glad message shall never such happiness know. We thank thee, O God, for a prophet to guide us in these latter days. Let us pray. Oremos. Nuestro amoroso Padre Celestial, te agradecemos en este día por estar reunidos. Y por favor, bendícenos y ayúdanos a aprender de esta experiencia y enseñarnos el uno al otro de esta experiencia también. Y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por esa música tan hermosa. Presidente Eyring, antes de empezar con las preguntas, ¿le gustaría compartir algunos comentarios? Sí, me encantaría. Mis queridos jóvenes amigos, agradezco el estar con ustedes hoy en este lugar sagrado. El hecho de que hayan elegido participar con nosotros en esta transmisión dice algo importante de ustedes. Es posible que no hayan considerado eso como una decisión importante. Tal vez vinieron porque les invitó un amigo, un padre o un líder. O quizás vinieron porque se sintieron atraídos por el Espíritu Santo. En cualquier caso, su elección es una señal a Dios de que ustedes son buscadores de la verdad. Yo testifico que Dios honra esos deseos justos a su manera. Ayer tuve la oportunidad de pasar algún tiempo en unos pocos lugares donde ocurrieron eventos importantes y les llamaría milagros. Justo a través de la ventana a mi derecha se encuentra una réplica de la casa donde José Smith y su familia vivían cuando él era un niño. A través de esta ventana a mi izquierda está el lugar que llamamos la Arboleda Sagrada, donde José experimentó la primera visión. La mayoría de ustedes nunca visitarán Palmyra, Nueva York en persona, pero eso nunca ha sido un requisito para la fe y el testimonio y para encontrar respuestas a las preguntas espirituales. Los requisitos son mucho más sencillos y se encuentran en el tema de este evento, el tema de los programas juveniles de este año y el versículo de la Escritura que llevó al joven José a esa arboleda sagrada. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe. Hemos recibido muchas preguntas de parte de ustedes y el elder Holland y yo estamos ansiosos para responder las que podamos. Pero las respuestas que buscan no vendrán de nosotros. Dios mismo, quien es la verdadera fuente de luz, os responderá a través de su Espíritu. Nuestra esperanza es que algo de lo que el elder Holland y yo digamos pueda invitar a ese Espíritu, el Espíritu de verdad, y Él os guiará a toda la verdad. Gracias. Gracias, Presidente Eyring. Bueno, empezaremos con la primera pregunta. Muy bien. Nuestra primera pregunta viene de una joven en México que se llama Lulu. Y ella pregunta, ¿qué puede hacer cuando siente que su fe decae, aunque ya sabe que está en el Evangelio verdadero y que ha sentido el Espíritu y le asegura que está en el camino correcto? Esa es una maravillosa pregunta y nos da a conocer mucho de ella. Ella tiene un testimonio y sí, es muy sensible para preguntarse y sentir esa fortaleza de dicho testimonio y de fe que yo he tenido antes. Y eso quiere decir que se está reduciendo y eso es lo que pregunta ella. Bueno, elder Holland, me gustaría escuchar su respuesta. Pienso que entendemos esa pregunta porque lo hemos preguntado lo mismo. Seguro, Lulu, donde sea que estés, me encanta que usó la palabra decayendo. Y yo quiero sugerir que es lo que precisamente debemos recordar en cuanto a los testimonios, lo cual es vivirlo, es algo orgánico. Pensamos en las Escrituras, hablamos de alma,
Posteriormente leemos en Jacob, quien habla en cuanto a nutrir y cultivar, fertilizar y poner agua a la planta. Es algo que se le tiene que prestar cuidado. Me encanta la palabra que utilizó. Me encanta también, y lo interesante para contestar esto, ¿qué es lo que en realidad hacemos para nutrir esta cosa viviente? O sea, el testimonio es una cosa muy sencilla, por lo menos eso es lo que yo hago y pienso que usted también, Elder Holland. Yo regreso a las Escrituras y oro. Hay una cosa que el presidente Kimball dijo en una ocasión, que cuando el cielo está muy cerca, nosotros vamos a las Escrituras y leemos la palabra de Dios y siempre nos trae nuevamente hacia el Espíritu Santo, por lo menos. Exactamente, y es algo que aprendemos de la experiencia de conversión. Cuando los misioneros salen, muchos en nuestra audiencia van a conocer a conversos y quizás sean conversos. ¿Cuáles fueron las cosas que los trajeron a la fe? Quizás fue una escritura, una oración, una reunión con los misioneros, el Evangelio. Eso es lo que lo logró al principio y eso mismo lo va a funcionar una segunda vez. Debemos regresar y reforzar esas cosas básicas que nos trajeron al Evangelio. Y el profeta José Smith lo explicó como un ejemplo también. Él conocía las Escrituras. Él conocía muy bien el capítulo de Santiago, el libro de Santiago y la promesa, y al ir con eso y preguntar con fe, y tal vez preguntándose cuál fue la pregunta o la respuesta. La dispensación mayor, la dispensación más importante, se cuelga de lo que ocurrió en esa experiencia cuando José leyó en Santiago. En realidad, no es de sorprendernos que el Señor esté tan preocupado y le interese tanto lo que hagamos. Quizás hemos dicho todo lo que usted quiso escuchar. Apenas estamos aquí calentando motores. Bueno, ahorita, ¿qué tal están las respuestas? Creo que están muy complacidos. Muchas gracias. Nuestra próxima pregunta viene de aquí, de alguien de aquí. ¿Quién tiene una pregunta? Sí, por favor. Por favor, di tu nombre y tu pregunta. Soy Lea, de Manchester, y mi pregunta es, ¿qué podemos aprender sobre la revelación personal de la experiencia de José de la primera visión? Qué buena pregunta, es una muy importante. Bueno, hay muchas cosas, ya hemos hablado algunas de ellas, y él conocía las Escrituras y creía en ellas. Y eso fue el comienzo de lo que él hizo. Yo creo que adicionalmente podemos aprender que él hizo algo interesante por sí mismo. Y él siguió en dicho entorno, en esta arboleda que vemos acá. Yo estaba caminando allí ayer y traté de orar ahí también. Y me di cuenta que tal vez fue parte que estaba muy frío, que no pude, pero pude estar solo también. Y me arrodillé y le pregunté al Padre si podía sentir si este fue el lugar en donde apareció el Padre y el Hijo. Y en realidad sentí esa certeza de que así fue. Entonces la oración, las Escrituras. Presidente Eyring me ha compartido esto personalmente. Ayer fue algo muy, muy conmovedor escuchar la respuesta que les acaba de dar a ustedes. También recuerdo que en el relato de José Smith, si lo puedo citar, dijo, nunca algún pasaje de Escritura entró al corazón de un hombre como en esa ocasión ese entró al mío. Él dijo, pareció introducirse en cada fibra de mis sentimientos. Pensé en ello una y otra vez. Lo medité y hay una diferencia entre solamente leer las Escrituras, solamente leer el versículo que les toca ese día o los 5 minutos para cumplir con la tarea de seminario. Pero lo que él dijo entró con gran fuerza, entró con poder y él reflexionó sobre ello, tomando la reflexión hacia la arboleda sagrada. El poder llega de la profundidad de las Escrituras, mis amigos. En ocasiones podemos solamente estar por la superficie de lo que está ocurriendo, pero el impacto real ocurre cuando nos profundizamos, cuando entendemos esos sentimientos. El poder es lo que dice la Escritura.
ahí es cuando empieza la revelación. Una de las razones por las que esperamos que ustedes jóvenes y alrededor del mundo quieren tener respuestas a sus preguntas y revelación que buscamos. Yo creo que sería muy temprano por la mañana, y es así por lo menos para mi persona. Trato de comenzar el día de esa forma para que el Espíritu Santo pueda estar conmigo, y eso es algo que aprendí en las Escrituras. Y quedarme junto a Él y poder sentir eso en mi corazón, y no solamente las palabras, pero sentimientos. Y eso tiene mucho que ver con el Espíritu Santo para que esté habilitándose entre nosotros. Y espero que los jóvenes puedan hacerlo en el seminario matutino, que es algo tan maravilloso, de lo cual yo enseñaba y era muy temprano. Pero lo maravilloso de esto es que antes que van ustedes hacia él, ya están en las Escrituras. ¿Está bien si hago una pregunta de seguimiento? No, apenas estamos empezando a responder, ¿no es cierto? Adelante, por favor. Entonces también podemos aprender mucho sobre la naturaleza de Dios de la primera visión de José Smith. ¿Podrían algunos de ustedes compartir algunos pensamientos sobre eso? Bueno, yo quisiera responder y dejaré que el Elder Eyring me corrija. Creo que es obvio que el mensaje poderoso de las eternidades que aprendemos de esa experiencia es cuán personalmente nos conoce Dios. Como Padre, Jesucristo, su Hijo, son seres reales, son familia. Y son seres que nos conocen personalmente. Sabían el nombre de José, conocen al presidente Eyring, conocen a Nasha y a Kobe. Entonces, esto no puede ser más personal. Toda la experiencia en la arboleda sagrada revela lo personal de la relación que Dios quiere tener con nosotros. También lo que él dijo fue que los dos, en la manera como trabajaban juntos, él dijo: este es mi hijo amado, escúchalo. Entonces no solamente fue algo personal para José, le conocían a él, pero se conocían. El hecho que el Padre y el Hijo son uno en corazón, se aman. Eso es algo maravilloso para mí, una de las cosas maravillosas y extraordinarias de la primera visión. De acuerdo, y quiero añadir, para todos los padres que quizás que estén aprendiendo a medida que los jóvenes lo aprenden también, me interesa hacer notar que José fue a su madre después de esta experiencia. Ella fue la primera persona con la que él habló. Después, unos años después, Moroni vino y tuvieron la experiencia en el campo con su padre. Le dijo a su padre en cuanto a esa experiencia. Y confirmaron esto, pero noten que el padre y la madre tuvieron un rol vital en reforzar esta experiencia de este joven de 14 años. Es algo muy importante. Jóvenes, padres, los amamos más de lo que podemos expresar. Bueno, también no solamente él conocía el nombre, pero conocía que José lo conocía desde hace mucho antes. Correcto. Él sabía las respuestas. Él no solamente conocía su nombre, pero lo conocía a José por mucho tiempo. Y eso es algo muy conmovedor, que ustedes que están aquí tal vez se preguntan: ¿me conoce mi Padre Celestial? Claro que sí, Él los está cuidando. Él conoce todo lo que ustedes pasan y básicamente es lo que nosotros conocemos. Tanto esa ha sido mi experiencia y de lo que pasó en la arboleda. Gracias. Gracias. Hemos tenido muchas preguntas de cómo podemos estudiar las Escrituras. Tengo una meta de leer las Escrituras todos los días, tanto personalmente como con mi familia, pero siento que no recibo mucho de mi estudio. ¿Cómo puedo entender mejor las Escrituras? Importante la palabra deleitarnos, un manjar, ¿cierto? El último testimonio de Nefi es lo último que nos dice en ese último capítulo en el que nos habla de la doctrina de Cristo. Esa es la palabra que él utiliza y me encanta. Sus amigos han utilizado palabras muy, muy importantes, porque esa es la diferencia entre quizás algo sea más superficial y algo que es más profundo. Ella quiere deleitarse en ello. Y yo siento que esto no es como la comida rápida, esto es una comida de domingo, debemos de darle tiempo. Me encanta la elección de palabras.
Bueno, déjeme compartir algo personal. Pienso que esa idea de deleitarnos es de gran interés. Necesita ser algo delicioso para usted. En verdad, es de gran interés. Por ejemplo, yo y mi esposa leemos el libro de Mormón por toda la vida y leemos juntos, y a ella en ocasiones no le gusta algunas de las partes que leemos porque no hay felicidad en alma, tal vez donde las cosas están yendo mal, pero lo que me doy cuenta es que ella está sintiendo se está sintiendo bien cuando hay algo bueno, cuando se habla del Salvador, cuando es positivo. Sí, da un poco de hambre cuando son solo palabras, ¿verdad? Exacto, exacto. No le gusta escuchar de las batallas que hay, las guerras. Y entonces hay escrituras también que envío yo a mi familia. Siempre deseo resaltar un capítulo que tal vez le gustó a ella y solo le gustó 1 o 2 capítulos y que son las buenas nuevas. Entonces es un sentimiento de sentirse lleno a medida que leen las escrituras, y tienen que leer en ocasiones por mucho tiempo y quieren que eso suceda. Me fascina la palabra que usó, la palabra de sentirse saciado o lleno. Recuerdo la Santa Cena. La Santa Cena tiene como propósito llenarnos. Ese pedacito de pan no nos va a saciar temporalmente, sino nos llena espiritualmente. Eso es lo que nos va a llenar. Y me encantan las escrituras que son la fuente de ese tipo de saciedad, de sentirnos llenos para tomar y enfrentar cualquier desafío. Ese es el tipo de... Siempre sienten fortaleza que llega a ustedes, una fortaleza espiritual, cuando en realidad me mantengo siempre en las escrituras y busco eso, pero tienen que tener ese deseo. No están leyendo por información, pero para llenarse. Y leemos para nutrirnos. Gracias. Quisiéramos saber de nuestros jóvenes en Johannesburgo, Sudáfrica. Por favor, di tu nombre y tu pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo podemos distinguir entre el Espíritu Santo para que nos dé un testimonio o la emoción o de que sentimos del mundo? Bueno, yo trabajo ya lo en eso hemos todo el hablado. tiempo. Bueno, esto es lo que yo siento al respecto. Es difícil, y seamos honestos, es difícil, porque todos tenemos cosas que deseamos y sentimientos, y algunas veces pensamos más acerca de nuestros sentimientos y no nos preguntamos, ¿este sentimiento viene del Espíritu Santo? Y en la manera en cómo podemos saberlo, y por favor, yo me he dado cuenta que me desempeño mejor en discernir no con lo que yo deseo, pero cuando tengo ese sentimiento de paz. Cuando el Salvador dijo, mi paz os dejo o mi paz os doy, pienso que eso tiene mucho significado, pero para mí, cuando estoy batallando con algo y me dirijo a las Escrituras y siento aquello o alguien que me dice algo, o alguien que se dirige a mí, si escucho aquello y obtengo ese sentimiento tal vez de que no es verdad o sí es, pero el sentimiento de paz, para mí eso por lo general es algo muy bueno y puedo sentir esos sentimientos que tal vez no son de paz. Y creo que siempre hay un sentimiento de consuelo, de paz, que viene, y si no está ahí, entonces es alguna otra cosa. Estoy de acuerdo. Creo que quizás ese es el punto que ancla todo en esa fórmula. Y quiero añadir, lo cual creo que es algo que emana de lo que dijo el elder Eyring. Debemos de ser muy consistentes, persistentes con la revelación que el Señor nos ha dado. Es por eso que Dios nos ha dado líderes, padres, para que podamos probar nuestras impresiones, probar esa revelación que hemos recibido. Puede ser algo muy, muy singular, una relación personal con Él, pero también podemos hacer que encaje con las cosas que Él ya ha dicho, las otras revelaciones que nos ha dado, y debemos tener cuidado, porque yo creo que no vamos a sentir mucha paz si estamos yendo en contra de todos los otros mandamientos que ya nos ha dado. Pienso que la paz viene más que nada si las cosas son consistentes con otras cosas que se le ha dicho, ya sea en las Escrituras o de profetas vivientes. Y si no es consistente, no sentirá dicha paz.
Exactamente, yo creo que van de la mano. También quiero responder a nuestro amigo en Johannesburgo. Es que el Señor nos enseña línea tras línea, precepto tras precepto. Y es la manera en que recibimos revelación. Debemos seguir avanzando, no podemos quedarnos parados, no podemos quedarnos esperando, sino que actuamos según lo que hemos recibido y si somos honestos y puros y tratamos de vivir el Evangelio, Él nos va a dirigir en el camino, pero debemos de siempre intentar movernos, avanzar y seguir esos susurros. Una de las consistencias, por lo menos para mí, que usted comentó, me di cuenta que si voy a sentir algo de lo que yo creo que es una respuesta y no es un sentimiento con el amor del Salvador o el amor que venga de los siervos del Señor, entonces sí me preocupo. Entonces esa es mi opinión y me preocupo que la pregunta es ¿cómo sabes que si es tu opinión o no? Yo pensaría en realidad que yo me sentiría mejor si siento que es algo consistente que viene del amor y mi amor hacia el Salvador y de sus profetas. Si no es algo que encaja ahí, entonces yo diría, tengan cuidado, porque eso puede ser su propia manera de pensar y lo que Dios le está tratando de decir. Muy buena pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta de seguimiento? Entonces, de Zimbabue, hace una pregunta más. A veces siento la presencia del Espíritu, pero a veces no la siento para nada. ¿Cómo puedo sentirla en todas partes? Alexis de Tennessee también pregunta, ¿cómo puedo escuchar a la voz apacible del Espíritu cuando el mundo es tan ruidoso? Bueno, la última parte de la pregunta, por lo menos, yo he tenido experiencias personales, pero no hablo completamente de ellas, en que en realidad hay cierta certeza absoluta que la voz de Dios existe. No sucede todo el tiempo, pero les diré esto, cada vez que ha sucedido, y en varias veces ha sucedido, he sentido esa paz adentro y he alcanzado ese punto en el que he dicho, bueno, aquí tengo una elección que tomar. En realidad no soy lo suficiente sabio, me doy por vencido, haré lo que Él quiera que yo haga y me diga. Cuando eso me ha llegado como respuesta, también es esa calma que he sentido, esa paz, siempre está esa voz apacible. Y por lo menos para mí es algo más positivo y las veces que en realidad me he sentido con mucho dolor, es que es aquellas veces que he sentido aquello por dentro tan calmante que solamente deseo lo que Él desea de mí. Y después puedo escucharlo y me doy cuenta que si ha habido mucho ruido en mi pensamiento, entonces no lo pude haber escuchado. Pero llegas a un punto en el que, Padre, que tu voluntad se haga, yo no puedo hacerlo sin ti, por favor. Entonces reciben una respuesta. Esas palabras claves, suave y apacible. Esas palabras suaves y apacibles. Yo creo que su espíritu no va a competir, no va a ir a una batalla que no es necesaria con el mundo, va a esperar a que nosotros demostremos que nos importa lo suficiente para escuchar esa voz suave y apacible, para que pueda entrar profundamente a nosotros. En cuanto a su pregunta de la oración, creo que a menudo hacemos que la oración sea como una lista de peticiones, como cuando vamos a la tienda. Queremos comprar esto y esto y esto, y lo ocupo ahora, y lo quiero ya en la bolsa y en mi auto. Y no nos damos cuenta que debemos esperar a que Él nos hable. Terminamos de orar y nos vamos y hacemos nuestras actividades, pero Él nos va a hablar en un momento en el que estamos en un ambiente de silencio, de tranquilidad. Pero cuando terminamos de hablar o cuando estamos hablando en nuestra oración, debemos esperar y escuchar su voz. Debemos hacer que el ambiente sea tal que su voz pueda ser escuchada. En privado, quizás, debemos permitirle que esto ocurra. A veces no lo dejamos que nos responda. Y cuando estábamos orando nosotros antes de esto, le
pedimos que nos ayudara para decir algo para que algunos de ustedes allá pudieran tener esa confianza de que en realidad pudieran sentir en verdad que la voluntad de Él se hiciera y que lo puedan sentir. Y después pedir por esa guía para que la reciban. También hay que estar dispuestos, como José lo hizo, de hacer algo al respecto. Eso tiene que ser algo que haré lo que tú digas. Y cuando eso llega, ustedes recibirán las respuestas. Y creo que espero que sientan la confianza por sí mismos. Gracias. Muchos jóvenes tienen la preocupación de amigos y familiares. Por ejemplo, Holly en Utah dijo, tengo familiares que son menos activos, son personas maravillosas y hacen cosas buenas, pero simplemente no lo creen más. Bien, sé que tienen el albedrío, pero el cielo para mí no sería el cielo si mi familia no está conmigo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esto llega a mi corazón, en el cual tenemos amigos o familiares que están en esta situación y que de alguna forma han perdido su fe o sienten que la han perdido. No sé si alguna vez he creído que sí la han perdido, pero tenemos el sentimiento de decir, oh, ¿qué puedo hacer? Yo no quiero estar sin ellos en el cielo. Y creo que todos los que estén escuchando tal vez tienen a alguien, a un ser que aman. Entonces, ¿qué hago al respecto? Es la pregunta. En realidad, creo que deberíamos de ser personales en esto. Bueno, ¿sabes qué? He tratado y pueden llamarles al arrepentimiento, decirles todas las cosas que deseen, pero probablemente va a ser muy diferente para cada persona. ¿Cuál es la mejor cosa a hacer? ¿Y cuál es su sentimiento? Yo creo que sí va a ser algo muy distinto para cada persona y para cada familia. Y creo que en realidad en el centro de todo no podemos controlar la vida de otras personas. Y cuando existe el albedrío, podemos testificar, podemos hacer ciertas cosas con otra gente, pero lo único que podemos controlar es nuestras propias vidas. Si tú puedes ser ese discípulo, ese miembro de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es en realidad 1/3 de las personas que conocen los misioneros saben que la iglesia es verdadera antes de que hablen. No saben quiénes son todavía, pero somos el primer sermón que mucha gente va a escuchar. Así que yo solamente les animaría, aunque se encuentren en una circunstancia de familia que sea un poco difícil, podemos controlar esto. Está dentro de nuestro control, de nuestro albedrío. Demostrar compasión, caridad y demostrar que somos discípulos de Cristo. De hecho, sigan amándoles, ámenles. Ellos probablemente no responderán a algo que ustedes les digan de esa manera, pero algunas veces hacemos lo mejor, damos lo mejor de nuestra parte y ellos no responden. Pero aún así, yo creo que el padre del hijo pródigo, cuando él estaba regresando, él se apresuró para poder abrazarlo. Y eso lo que nos dice es que aunque su hijo había estado muy lejos y se había perdido, el padre nunca paró de amarle. Y ese es el consejo que yo les doy a estos jóvenes y a todos nosotros que están batallando de una o de otra forma, es que ellos tienen que escoger el regresar y ejercitar la fe. Pero el amarles es lo mejor que podemos hacer para que ellos sepan que no solamente estamos siendo un ejemplo para ellos, pero un ejemplo del amor del Salvador, porque ellos tienen que sentir que el Salvador les ama y tal vez podemos reflejar ese amor hacia ellos. Es lo mejor que podemos hacer. Y espero que, tal como dicen, Él vino a sí mismo, nadie más, pero Él dijo, momento, las cosas están mejor en casa que aquí donde estoy, así que creo que regresaré. Así que el sentimiento es que el Padre siguió amándole y ese es el mejor ejemplo que podemos imaginar. Totalmente de acuerdo, y creo que en lo personal, creo que debemos asegurarnos de que
nuestro amor por el Evangelio sea tan personal y tan intenso. Y yo vengo de una familia con tradiciones, de una familia de conversos. No tuvimos el Evangelio siempre, no lo vimos en nuestras vidas, todas nuestras vidas. Sin embargo, estoy tan comprometido que yo debo asegurarme de que esa pasión e intensidad no se muestre como algo que es abrumador. Si alguien no tiene o siente lo que yo siento o ama lo que yo amo, a veces me enferma un poquito, me afecta mucho, pero debemos de ser disciplinados y asegurarnos de que el amor sea lo que se exprese. Debo de asegurarme de que todo lo que es verdad para mí sea verdad también para todos, aunque a veces haya un poco de intensidad, porque es algo que nos importa. De hecho, un querido amigo mío con el que yo trabajo en la iglesia, él habló acerca de su abuela, que había vivido una vida tan fiel y tenía un hijo que estaba en un estado terrible, estaba en la prisión. Él me comentó que le visitaban a este hijo y yendo allá, estaba orando y diciendo, después de todo lo que yo he hecho, ¿cómo pude yo recibir esto? ¿Por qué me diste esto? Esta tragedia. Entonces sintió que la respuesta llegó a la madre y la voz le dijo, bueno, te lo di a ti porque yo sabía que tú eras la única que le podías amar después de todo lo que ha hecho. Y yo creo eso, que a medida que nos preocupamos y tratamos de traer a estas personas de regreso, o el Señor quiere traerlos, lo mejor a hacer es que el Señor nos ha puesto en el camino de esa familia como alguien que confía y podemos amarles. Gracias. Gracias. Y podemos hacer preguntas sobre la oración y revelación personal. Muy bien. Recibimos muchas preguntas en cuanto a cómo orar mejor en general. Lily de Illinois dijo, estoy en mi último año de la escuela secundaria y estoy teniendo problemas con tener buenas oraciones, más como conversaciones con el Señor. ¿Tiene alguna sugerencia o qué hace usted? Bueno, comenzaré diciendo, sean modestos en lo que esperan, en sus expectativas, porque Dios está muy cerca y les ama y le encanta tener conversaciones con ustedes. Recuerden, Él es Dios. La idea es que me preocupa en ocasiones cuando alguien habla con Él en una manera muy familiar, porque no es fácil. Nuestro Padre, las palabras e ideas de nuestro Padre Celestial no son las nuestras. Entonces esa idea de tener una conversación con Él o que estén solamente hablando casualmente, tal vez no es una meta muy grande para alcanzar, pero yo ruego y oro como que si Él está ahí conmigo, que me está escuchando, y sé que me escucha. Creo que Él siempre me está enviando mensajes a mí y lo sé. Pero algunas veces hay un silencio muy prolongado para mí. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, en oración, en ocasiones suena que la conversación es casual, pero en realidad, ¿saben qué? Estamos con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y ellos están mucho más arriba que nosotros y sus poderes, su majestuosidad. Yo he estado con personas que hablan como que si están hablando con cualquiera y los he escuchado orar. Y en realidad parece que tú estás más familiarizado con ellos de lo que yo estoy, pero pienso que si llegamos a tener el sentimiento que Él les escucha y en ocasiones las respuestas vienen más claras a sus mentes, algunas veces no, o tal vez al leer las Escrituras llega la respuesta de esa forma, pero la conversación no es como cuando yo y él hablamos. Nosotros hablamos y es algo muy personal con Elder Holland y hemos tenido conversaciones maravillosas, pero con mi Padre Celestial no tengo conversaciones de esta índole. No es así. Yo pregunto mucho y espero y las respuestas vienen, pero no como en un modelo de conversación.
De acuerdo. Ustedes de jóvenes a veces van a seminario, van a la escuela y tienen actividades después de la escuela. No todas las oraciones van a ser tan enfocadas, pero algunas oraciones deben serlo y no van a ser oraciones que son demasiado casuales. La hermana Holland está aquí con nosotros y le gusta hablar con la juventud. Y estaba recordándome de un ejemplo que dio el presidente McKay cuando dijo que algunas de sus oraciones, no todas, pero sino en algunas, él a veces entraba en una sala oscura, bajaba las cortinas y se arrodillaba en el medio de la sala, del salón. No se sentaba, no se recargaba en la cama, se arrodillaba en el centro de la sala y no decía nada. Y esto no es el final de la oración, sino es el principio de la oración. Se quedaba en silencio durante minutos hasta que sentía que era digno para ir hacia el Señor y su trono y buscar su providencia, buscar su guía y hablarle de esa manera. Y él oraba después y después esperaba otra vez. Le daba el tiempo al Señor para que le respondiera. Claro, esto es quizás algo mucho más formal de lo que muchas de nuestras oraciones, de lo que son nuestras oraciones. Pero de vez en cuando, a medida que aprendemos cosas, yo lo he intentado y lo hacemos también con nuestros hermanos, los líderes de la iglesia, de prepararnos para ir y buscar la guía de la deidad. Y a veces esto tiene tenemos oraciones también que son horas que hacemos oraciones un poco más apresuradas. Hay veces que no tenemos todo ese tiempo, pero el Señor conoce la intención de nuestro corazón y el Espíritu se siente. Y la cosa que hace que nos demos cuenta es que las veces que yo he orado, ha habido esa determinación de poder recibir esa revelación para hablar por Dios. Y es una bendición. Y en verdad, el Señor, por ejemplo, cuando damos bendiciones del sacerdocio, llevamos la camisa blanca, la corbata, nos vestimos adecuadamente y consagramos el aceite. Hacemos las cosas tan claras que esto no es solamente yo voy a dar una bendición y ya, pero necesito hacerlo en el nombre de Dios. Y he tenido la experiencia en que cuando se hace de dicha forma, darle una bendición a una niñita, el doctor dijo, vete del hospital porque vas a morir. Entonces mi compañero y yo pusimos las manos sobre la cabeza de la niñita, pero nos preparamos muy cuidadosamente. Y yo sellé la unción y dije que ella iba a vivir y los médicos estaban molestos y se fueron. Y sí vivió. Y la siguiente vez que regresamos, el doctor dijo, bueno, ella no va a caminar porque tuvo un derrame cerebral de un accidente. Entonces seguimos nuevamente y mi compañero fue muy sabio porque él permitía que yo hiciera el sellamiento de la unción. Pero como yo me había preparado cuidadosamente antes de ir ante el trono de Dios, en realidad yo dije, ella va a caminar. El domingo estuve yo allí y la niña caminó. Y ese día estuve tan convencido que si nos preparamos y en verdad nos reflejamos como que vamos al frente del trono de Dios, cosas maravillosas pueden suceder, pero no en manera casual, nunca casual. De acuerdo. De acuerdo. Y quiero compartir algo también personal de la hermana Holland y de nuestro matrimonio. Estábamos jóvenes hace muchos años. Antes de que se formaran los planetas y la Tierra, estábamos muy ocupados, como ustedes lo estarán cuando estén recién casados o estén teniendo niños, empezando sus familias. Estábamos estábamos en medio de nuestra oración final del día. Ya habíamos orado al principio del día, pero al final del día estábamos exhaustos. Ella había estado trabajando con los niños, yo había estado en la escuela trabajando y apenas podíamos mantener los ojos abiertos, así que habíamos decidido juntos que teníamos la regla de orar a las 11 de la noche, apenas si podíamos hablar. Así que
tomamos el tiempo y dijimos, vamos a orar juntos un poco más temprano para que no estemos echados en la cama, recargados solamente o dormidos cuando estemos conversando con el Señor, dada la fatiga. Y cuando hicimos esto, en realidad cambió nuestras vidas. Se convirtieron nuestras oraciones en algo más significativo. Cambiaron de solamente estar al final del día y estar ansiando la cama y la almohada. Y se convirtió en algo más especial. Como dijo el Elder Irving, la preparación es muy importante. Pensar en qué vamos a hacer, cómo nos vamos a preparar y pensar en los beneficios que pueden venir. Y una vez más lo que está diciendo, me doy cuenta que el sentimiento de ir ante el trono de Dios es algo maravilloso de ver lo que Él está en un trono. Cuando me acerco en oración a ese trono, es la manera en cómo hacerlo y es diferente. Es como decir, yo quiero un cheque, o deme la cuenta, o deseo una conversación. Estamos acercándonos a un trono, o por lo menos así es, cuando lo estoy haciendo correctamente. Gracias. Tenemos una pregunta de las bendiciones patriarcales. Amo mi bendición patriarcal, pero tengo que admitir, hay momentos que este documento sagrado me da un poco más de estrés. Hay veces que leo los consejos y pienso si estoy viviendo como para recibir las promesas. Pero, ¿qué podemos hacer para que no se me vayan esos sentimientos? Ya lo he escuchado. Usted tiene una muy buena respuesta para esta pregunta. Bueno, yo recibí mi bendición patriarcal a los 11 años y la recibí del patriarca Romney. Y yo no pienso que él nunca antes me había visto. Yo estaba en el campo misional y, bueno, él había sido un patriarca y entonces el Uncle Gaskell era el hermano de mi abuela y él puso sus manos sobre mi cabeza y comenzó a hablar acerca de mi futuro. Y comenzó a describir en palabras de la epístola primera de Corintios capítulo 13, de la caridad. Y abrí mis ojos, porque pensé, ¿cómo este hombre va a decir y conocer todas estas cosas que desde que yo he sido tan pequeño, que esa escritura cada vez, bueno, fue antes que la Corte Suprema dijera pueden hablar de la religión en las escuelas públicas, porque los niños tenían que escoger una escritura, habían como 30 niños y cada 30 días yo tenía la oportunidad de escoger una escritura y yo siempre escogía la misma, siempre tenía la misma. Entonces yo no sé qué pensaron los otros niños, pero... Y aquí está este patriarca diciéndome, tú tendrás una familia algún día. Y esta es una descripción en cómo será. Entonces, en la manera en cómo pueden ver dicha bendición, y mi sugerencia es, tal vez sea un poco difícil. Yo sé que la bendición patriarcal de mi esposa dice, ten cuidado cuando vayas a la universidad, porque alguien vendrá y tratará de destruir tu fe. Protégete ante tus padres. Entonces fue muy directa dicha bendición. Entonces es algo difícil, pero es una advertencia también. Bueno, ¿qué sucedió? Que cuando ella regresó, cuando yo estaba en Boston, ella estaba ahí durante el verano que le conocí, había un chico que en realidad le dijo a las personas, yo voy a quebrantar la fe de esa muchacha. Y les digo, la bendición patriarcal la tomaría muy seriamente, pero no esperen también de que sea solo algo de consuelo, sino puede ser una advertencia. Y yo les puedo relatar muchas otras cosas cuando fui obispo de una chica que hubo un desastre en el cual ahí le decían su bendición patriarcal y le advirtió con detalles qué era lo que iba a suceder. Entonces, una bendición patriarcal es lo que el Señor desea que sea para ustedes. Yo no la leería solo para endulzarme, pero en realidad, ¿qué es lo que Dios conoce de mi vida y qué puedo hacer para mejorar?
Yo lo vería de esa forma. No tiene que hacerle sentir algo muy dulce, pero sino lo que Dios tiene para ustedes en el futuro. Es algo maravilloso. Yo solamente les doy mi testimonio que esto es cierto. Este patriarca Gaskell, él me dijo cosas que yo nunca le había dicho y que solo Dios le pudo haber dicho. Bueno, esa es mi sugerencia, de que el patriarca es alguien que es dirigido, y ustedes son sabios, serán sabios si toman esta advertencia y consuelo y esta guía que es hablando de conversaciones con Dios. Una bendición patriarcal viene muy cerca de hablar con Dios. Cierto, y hay muchas variaciones de esta pregunta. Es un tipo de oración, por ejemplo. Una variación de la oración es una bendición, por ejemplo. Y todo esto va con la relación que tenemos con lo divino. Como hizo el elder Eyring cuando estaba ministrando a esa jovencita, hemos tenido experiencias y visto milagros que han sido respuestas a oraciones. Hemos visto el poder del sacerdocio. Creo que no podemos poner un reloj para darle tiempo limitado al Señor para que responda o dé una bendición. Creo que debemos vivir con tal fe que demuestre al Señor que estamos dispuestos a esperar y ver que nuestra bendición se cumpla. El elder LeGrand Richards contó en una ocasión un relato de uno de sus hijos que recibió una bendición patriarcal muy hermosa de manos de una autoridad general de la iglesia. Y se preguntaba, ¿cómo se va a cumplir esta bendición? Y considerando sus años de vida, vivió hasta una edad muy avanzada para ver cumplirse cada aspecto de esa bendición. Pero tomó tiempo, obviamente. Vivimos la vida y progresamos y avanzamos y a veces vemos hacia atrás. Y todos debemos de darle la oportunidad a ver esa bendición como la que dio el elder Eyring, no es ser como los doctores que estaban esperando que Dios hiciera algo, sino esperar que Dios va a cumplir. Y yo testifico que Dios cumple con sus promesas. No siempre son cosas que están en nuestro control, sino es en el tiempo del Señor y es en el momento en el que el Señor decida. Gracias. Gracias. Entonces, como jóvenes siempre queremos compartir el Evangelio, pero queremos saber cómo podemos hacerlo sin que se nos vea como que estamos juzgando a otros. Tenemos una pregunta de John de las Filipinas y él pregunta, si comparto mi testimonio sobre la iglesia, otros se ofenden por su veracidad y simplicidad. ¿Y está bien? ¿Cómo puedo ser osado pero no abrumar a los demás? Muy buena pregunta. Él hace esta pregunta como juventud, lo hace ahorita de joven, la va a hacer de nuevo como misionero, la va a hacer de nuevo cuando sea padre y va a hacer la pregunta otra vez cuando esté trabajando con los diáconos y con el sacerdocio. ¿Cómo podemos dejarles saber a la gente cómo nos sentimos sin ofenderles, sin ser demasiado autoritarios? Elder Eyring, voy a permitirle que lo clarifique, pero quiero decir antes que si intentamos estar a tono con el Espíritu, si en realidad intentamos y nos esforzamos, porque el Espíritu nos guíe, el Señor nos va a dar palabras. Va a poner palabras en nuestro corazón, en nuestra boca. Hay una escritura en Romanos, de Pablo a los romanos, en la que les dice que el Espíritu va a intervenir y en efecto les va a decir qué deben decir en sus oraciones o quizás hasta orar por ustedes, y que creo que podemos contar con ese tipo de ayuda. Y creo que con nuestros vecinos, la persona, nuestro compañero de equipo o la jovencita con la que me siento al lado en la orquesta, queremos compartir testimonio, pero debemos permitir que el Espíritu nos guíe para saber qué decir. Y hay cierta audacia, hay cierta osadía que viene de la confianza que tenemos del Espíritu y se puede compartir sin ofender. Y hay ejemplos en nuestras vidas en los que hemos hecho esto y lo vamos a poder hacer. La gente va a entender. Esta comunicación ocurre de espíritu a espíritu. No son afrentas, no son desacuerdos, sino aquí tenemos a una persona que realmente cree en algo y esas personas van a sentir que a ustedes les importa. Creo que la clave, por lo menos para mí,
y puedo decir cosas tal vez duras a las personas de mi testimonio, sabiendo que ellos no lo creen, pero andan buscando algo. Pero si escuchan amor en mi voz, porque saben cómo lo hago y me importan, y les digo, les llamo al arrepentimiento, estoy pensando que algunas personas aquí que están con nosotros, ¿cómo puedo darles yo mi testimonio a ustedes que de hecho tal vez tengan que cambiar y no sea ofensivo? Es ahí cuando hablamos en compartir el testimonio, bueno, me voy a bautizar, y tienen algún problema si no hacen las cosas como deben. Así que tiene que ser como una invitación, tiene que verse como una invitación de amor. ¿Sabes qué? Me importas. Bueno, también alguien se puede ofender, pero no hay nada que puedes hacer al respecto. Pero si honestamente lo estoy haciendo, no es para decirte que yo soy mejor que ti, pero en realidad me importas. Tal vez lo pueden tomar en una forma muy estricta, con un testimonio muy directo. Si lo pueden escuchar en su voz, que no piensan que ustedes son mejores que ellos, pero que tal vez ustedes desean que ellas sean mejores que ustedes, lo pueden hacer así. Estoy de acuerdo. Y hace una semana les quiero compartir una experiencia. Estaba en Asia, se me pidió hablar a un grupo de estudiantes universitarios que estaban, el tema eran estudios religiosos, la historia de la religión cristiana. Y se me pidió que hablara de manera muy directa en cuanto a las creencias de los santos de los últimos días. Yo sabía que los que estaban presentes iban a ser escépticos o iban a estar totalmente opuestos a los puntos de vista de la familia, el casamiento entre el hombre y la mujer, el matrimonio. Así que a medida que yo estaba en efecto compartiendo mi testimonio y tomando preguntas, yo les dije, mi cortesía hacia ustedes es de que yo no espero que ustedes me crean solo porque lo digo. Y no lo digo para ofender las cosas o para ofenderlos según lo que ustedes crean. Espero que su cortesía hacia mí es que crean que yo lo sé con todo mi corazón. Y en ese momento creo que se niveló el escenario. Yo compartí lo que yo creía y ya les había explicado que no quería que fuera algo que les ofendiera, pero también sabía y esperaba que les dije que no iba a ser algo que los iba a criticar. Simplemente tuvimos un acuerdo entre adultos de que yo creía en lo que yo les estaba compartiendo y que ellos iban a creer que yo creía. Es más formal, obviamente, que cuando hablamos con amigos en las escuelas. Simplemente hablo de asegurarnos de que la gente sepa dónde estamos. En Corintios leemos de que se debe de haber un espíritu de caridad. Bueno, que creo que hemos relatado bastantes experiencias personales, pero esta sugerencia que usted nos ha dicho es que cuando se me pidió también que fuera el orador en una universidad aquí en Estados Unidos, la mujer que me invitó me dijo, bueno, yo entiendo que usted es un testigo especial de Jesucristo, he leído su biografía y quiero decirle que en esta universidad es un lugar en donde usted no podrá llevar a cabo dicha obra. Usted no va a ser un testigo de Jesucristo. Y solamente deseo darle a conocer que hay personas aquí de otra religión, de no religión, y respetamos a todo mundo. Entonces usted no puede ser un testigo especial de Jesucristo aquí en este lugar. Entonces yo tuve temor y me preguntaba. E inclusive el presidente Packer, cuando le dije eso, él me dijo, bueno, ahora vamos a ver de qué estás hecho. Así que yo oré. Y el Señor contestó. Él dijo, tú puedes hablar en cómo Jesucristo ha afectado tu iglesia y las cosas maravillosas que tú has hecho y cómo se ha manifestado en las cosas a tu alrededor. Entonces yo dije esto es lo que nuestra fe en Jesucristo significa y tratar de ayudarles, y ustedes están haciendo lo mismo. Y lo que yo hice fue dar mi testimonio, y cuando ella me dijo que no lo podía hacer, claro que lo hice, porque lo que dije, ¿saben qué? Yo creo, al igual que ustedes creen,
Ustedes están en una revista por la universidad, haciendo cosas para la comunidad, pero estamos haciendo las mismas cosas que el Señor nos ha dirigido a que hagamos. Entonces les doy mi testimonio acerca del Señor Jesucristo en una forma que... Y esa tarde estaba el arzobispo ahí y también el otro que se había dirigido a otras personas, y el presidente de la universidad no era miembro de la iglesia, y todos, y tal vez no todos estábamos en la reunión que el elder Eyring habló, pero escuchamos la voz de Dios. Y lo que les estoy diciendo es que hay cierta manera en que el Señor les ayudará para que puedan ser audaces al declarar lo que ustedes saben, en dicha manera en que no van a convertir a todos, pero por lo menos aquellas buenas personas verán la bondad que ustedes tienen al testificar. Algunos serán atraídos al Evangelio, pero el Señor les ayudará. Sí, el Señor les va a bendecir, y Él va a bendecir también a aquellos a quienes ustedes les están hablando. Ellos van a recibir ayuda. Tienen que creer que su testimonio es verdadero. El hecho de que ellos han sentido algunas de las cosas que ustedes han sentido, el Espíritu de Cristo está en todo el mundo para que las buenas personas puedan resonar cuando escuchen su testimonio. Tal vez no lo crean, pero lo escucharán y sentirán algo bueno, porque en verdad es el amor puro de Cristo, la luz de Cristo está en todo el mundo, aún aparentemente en aquellas audiencias que no quieren escuchar, el Señor está allí, pero resonará hasta cierto grado. Y eso es lo que sucedió con el presidente de la universidad. No escuchamos al presidente Eyring, pero escuchamos la voz de Dios. No les puedo prometer ese tipo de milagro todo el tiempo, pero ustedes tienen que seguir adelante con fe. Y si testifican de la verdad, por lo menos, no se preocupen cuál será la reacción, pero la dirección que recibirán va a ser mucho mejor, y yo nunca pediría por más también. Exactamente. Y hay una diferencia entre ser recto y también ser un poco vanidoso o jactarse. A veces juzgamos a personas que se jactan, y es lo que me enseñó el elder Eyring. Él encontró algo justo, algo recto que pudo compartir, y eso cambió todo el ambiente en el edificio. Estamos en el mismo equipo. Qué buen trabajo hizo. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Hablando de la expiación de Jesucristo, Julia en Utah pregunta: ¿qué es la expiación de Jesucristo y cómo puedo recibir sus bendiciones? Otro joven preguntó: una cosa que siempre me he preguntado y nunca he sido capaz de encontrar la respuesta es: ¿cómo puedo acceder a la expiación? ¿Es todo lo que tengo que hacer es pedirle a Dios que la expiación tenga lugar en mi vida? Adelante, tenemos tiempo. Bueno, trataré. Esta es una pregunta importante. Lo primero a hacer es poder conocer ciertos hechos. La expiación fue algo que Jesucristo hizo. No es una cosa por sí sola. Él expió por nuestros pecados y Él pagó el precio para permitirnos que fuéramos perdonados y que resucitáramos. Entonces fue algo que Él hizo, que lo calificó a Él para brindarnos el perdón y tener ese cambio de corazón. El Espíritu Santo está haciendo eso, pero no es que la expiación es solo una cosa, la expiación es algo que el Salvador hizo. Y el Padre le dio a Él, por ese gran sacrificio que hizo, el poder de perdonarnos. Entonces, cuando sienten perdón, no es la expiación, es el Salvador que le está dando ese sentimiento de perdón debido a la expiación. Qué buena distinción ha hecho. Es muy común que escuchemos en cuanto a la expiación como si fuera algo abstracto que está allá en los campos.
es una extensión del Salvador. ¿Puedo compartirles un versículo? Es una pregunta muy buena. ¿Cómo acceso a la expiación? Y estaba leyendo en Moroni y lo leí un poco distinto a como lo he leído en el pasado. Aquí está una lección de Mormón en cuanto al bautismo de infantes. La razón por la que no se tiene que bautizar a un niño es porque ese niño ya ha sido salvado por la gracia del Salvador. Ustedes ya conocen el contexto. Pero lo que no había leído, no había prestado atención es lo que dijo después en cuanto a todo el resto del mundo. Cuando habla de las bendiciones, de la expiación en nuestras vidas, los frutos, por así decirlo, después de 25 versículos, dice: la remisión de pecados trae bondad y humildad de corazón. Si entendemos la expiación, vamos a ser personas muy mansas y muy agradecidas. Y esto viene, y después de esto viene la visitación del Espíritu Santo. Ahora unimos estos dos puntos. El Consolador llena el corazón con amor perfecto y el amor perdura a través de la oración. Y será lo que va a unir a los santos en Dios. Estamos hablando de nuestra jornada al reino celestial. Todo esto porque la expiación nos hizo mansos, nos hizo agradecidos, nos hizo reconocer la ayuda de alguien, lo cual trae el Espíritu. Yo nunca había hilado al Espíritu Santo como una extensión de la expiación de Cristo. Recuerdan, en el Nuevo Testamento dijo: a menos que yo me vaya, no puede venir el Espíritu Santo. Y yo tuve preguntas en cuanto a esto durante 30 años. Y lo que quiere decir es que una vez que yo cumpla con la expiación, esto cumple con mi resurrección y mi ascensión al cielo. El Espíritu no puede venir. Y eso es lo que estamos leyendo. Y es lo que la expiación ha proveído. Ella puede accesar la expiación al ser mansa y humilde para sentir el Espíritu. Y el Espíritu Santo es el agente limpiador que viene y puede venir. Debido a la expiación, es el Señor Jesucristo quien permite que el Espíritu Santo venga. Y cuando viene a nosotros y sentimos eso, sentimos esa limpieza. Es una de las cosas que sucede debido a la expiación. Y para mí, por lo menos, yo me preocupo de esto. En realidad, sé si la expiación está funcionando en mi vida. ¿Cómo lo sé? En verdad, aún no ha funcionado para mí, pero de igual manera no tengo deseo de hacer ninguna maldad. Entonces el rey Benjamín dijo eso. Todavía no he llegado ahí. Aún no estoy excepto de toda tentación, pero les puedo decir algo, soy mejor de lo que era. Puedo sentir un poquito más de mansedumbre y amor. Y sé de dónde viene eso. Viene de la expiación del Salvador al tener el efecto que yo pueda tener a través de la influencia del Espíritu Santo. Y ha habido ese cambio en mi naturaleza y la he sentido. Y me he mejorado. Cada día mejoro. Y todos aquí, si desean o quieren saber cómo se siente la expiación, hay algunos misioneros que tal vez escuchan esto y yo les digo algo. Los misioneros que van al campo, después de un momento o de un tiempo de haber sido fieles, no ceden a las tentaciones que tenían antes, porque la naturaleza de ellos ha cambiado, se inclinan más a ser mejores. Yo tengo algunos nietos que están en lugares que en realidad ellos escriben y me describen la misión y yo les digo, no puedo creer que así sea ese lugar, es muy duro. Pero la expiación ha cambiado aún la percepción en donde están. Y están sintiendo cosas que están viviendo en el momento debido a la circunstancia, y no les digo el país en donde es, pero hay algunos países que son muy difíciles y recibo cartas de mis nietos y me describe un mundo que yo no me lo puedo imaginar, pero en realidad la expiación está funcionando, está haciendo el trabajo dentro de su vida a través del Espíritu Santo y nos dice cosas que
no podíamos entender, pero veo el cambio y les testifico de esto, de que de vez en cuando esas experiencias ayudan en la expiación de Jesucristo que permite que puedan tener el Espíritu Santo, y durante ese proceso que reciben el Espíritu Santo tienen un cambio y llegan a ser mejores de lo que eran o mejores de lo que pensaron que podían ser. Sí, me fascina lo que dijo. Algo que dijo el presidente Eyring me hace pensar me hace desear darles este comentario. La expiación ya se ha proveído. Cristo ya lo hizo para todos nosotros. La victoria ya está en la pizarra. Ya sabemos quién va a ganar. No tienen que preocuparse en cuanto a ¿va a funcionar la expiación para mí? Por lo menos en cuanto a lo que concierne al Salvador, eso ya va a funcionar. Deben tener, sin embargo, fe y arrepentirse y vivir honestamente, como dijo el elder Eyring. Es lo que me hizo pensar. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer para aprovechar, para que esta expiación sea eficaz en nuestras vidas. Y yo creo que todos aquí en este salón o en el mundo, no quiero que piensen que, bueno, el Salvador ya expió por todos excepto por mí. No, Él lo hizo por todo el mundo, todos y cada uno. Ahora la responsabilidad está en nosotros de responder como describió el elder Eyring. Algo de sugerir, por lo menos en mi persona, cada vez que tomo de la Santa Cena, yo trato de experimentar, trato de arrepentirme antes de hacerlo. Y escuchar esas palabras que dicen para que podáis tener su espíritu consigo, y ruego poder sentir eso. No sucede todo el tiempo. Yo sé que algunas veces ustedes están en la reunión sacramental y la mente de ustedes está movilizando por otros lados, pero sé que han tenido esa experiencia. Por lo menos si tratan, lo tendrán. Tendrán ese sentimiento de que la expiación de Jesucristo está obrando en sus vidas, y sentirán el Espíritu con ustedes. Y esa es una de las razones por las que se hace, para que el Espíritu Santo es el purificador. Y si pueden sentir eso, es porque estos misioneros se mejoran cada vez, porque están predicando el Evangelio con fe en Jesucristo y rogando que el Espíritu Santo esté con ellos y obrando también. Y en el proceso, la expiación está obrando en sus vidas. Gracias, me encanta. Gracias. Gracias por esa respuesta tan maravillosa. A veces puede ser difícil ser adolescentes y Sí. todos podemos testificar de eso. Y una joven de Idaho que pregunta siempre, dudo que pueda regresar al Padre Celestial, y a veces lloro toda la noche porque me doy cuenta que durante las cosas que hice el día no fui lo suficientemente buena. ¿Qué puedo hacer para ser positiva y saber que soy lo suficientemente buena? Bueno, quiero decir algo y creo después el elder Eyring nos puede enseñar. Todos y cada uno de nosotros nos preocupamos de que no seamos lo suficientemente buenos. Todos a veces sentimos que no hacemos lo suficiente, y sí ocurre. Es una realidad. Nadie en este mundo ha sido perfecto, excepto el Hijo viviente del Dios viviente. Jesús es la única persona que fue perfecta en la tierra, así que no se mortifiquen por no ser perfectos. Sin embargo, esto no permite que todos tenemos un pase libre y que no importa lo que hagamos. Este es el punto de la expiación. Este es el punto de los dones del Espíritu. Por eso hemos hablado de los dones del Espíritu. Hay muchas maneras en las que el Señor nos enseñó a vivir. Sacrificó por nosotros. El Padre nunca se queda dormido ni nos olvida. Está trabajando 24 horas al día para bendecirnos. Tenemos ayuda. Hay maneras para que lo logremos. Obviamente, a veces no hacemos las cosas lo suficientemente bien, pero hay un plan establecido para que tomemos pasos y para que gente a nuestro alrededor y gente en este lado del velo como al otro lado puedan lograrlo. Y no pasen por alto a toda su familia que está al otro lado del velo. Muchos de ellos quizás nunca los conocieron. También están allá animándolos y orando por ustedes. Tenemos ayuda. Podemos mejorar. Yo creo que sería erróneo pensar que somos perfectos y que hacemos todo bien y no necesitamos ayuda. El otro lado de esa moneda es de que sería algo que no nos haría provecho.
pensar que no tenemos esperanza, que nos vamos a rendir. Ese no es el plan, no es el propósito. Estamos aquí para progresar paso a paso. Y el Padre Celestial nos ha dado ese mapa. Tenemos ayuda, tenemos la expiación del Salvador y tenemos muchas otras cosas que el presidente Eyring nos enseña en conferencia general, maestros de seminario, en nuestras reuniones de la iglesia, en los scouts, las maestras de las laureles. Tenemos mucha ayuda. Lo podemos hacer. Por favor, no se mortifiquen demasiado. Me gustaría sugerir también de que, por eso me gusta la idea de la Santa Cena, que es un lugar en donde puede haber algún tipo de revelación. Aparte, y antes de que tomen de la Santa Cena, antes de que la bendigan, aparte de lo que piensen que han hecho mal, y que obviamente no se les hará difícil encontrar algo que hayan hecho mal, traten de revelar cosas que han hecho que son buenas, que en realidad han sentido en el cual nuestro Padre Celestial y Jesucristo han estado complacidos con ustedes. Y si hacen eso, sabrán algo. No solo se estarán arrepintiendo por las cosas que tienen que cambiar, pero tendrán esperanza de que están mejorando. Y eso es algo verdadero. Son hijos de Dios. Son sus hijos e hijas. Ustedes vienen de unos padres reales, de mucha verdad. Y ustedes fueron unos de esos valientes. Muchas personas no vinieron aquí, ustedes sí. Ustedes encontraron el Evangelio de Jesucristo. Ustedes son muy especiales y Él tiene mucha confianza en ustedes, tanto como el Salvador. Y ustedes deben de tener confianza en sí mismos de igual manera. El truco más favorito de Satanás, y también lo ha tratado de hacer conmigo, cometí un error. Bueno, voy a seguir cometiendo errores entonces. Entonces ya estoy condenado. Él es muy bueno para engañar de esa forma. Solamente no valgo la pena. No soy lo bueno suficiente, pero somos hijos de Dios. Su expiación se hizo para ustedes y hay un poder. Aunque estén batallando, todos batallamos en nuestras vidas. ¿O si usted es perfecto? No, yo no me siento perfecto. Pero, por otro lado, estoy mejorando y la expiación está obrando en mi vida. Así que sigamos esforzándonos paso a paso, una y otra vez, y no crean lo que Satanás les dice de que están condenados. No hagan eso, no están condenados. La expiación es lo suficiente en donde quiera que se encuentren para que se acerquen más y hacer las cosas que deben de hacer para vivir con nuestro Padre Celestial y Jesucristo en familia, que por cierto, ya que estamos hablando de José Smith aquí, de todas las bendiciones que vinieron de la restauración, no hay nada tal como lo que Él nos dio a conocer, que hay un poder sellador y que hay una manera en cómo las familias pueden ser eternas y para siempre. Cuando pienso en Él, siempre me da esperanza de que el profeta José Smith, que en realidad recibió la revelación, y yo les testifico que es verdad, ustedes son hijos de Dios, que pueden regresar a su presencia para ser familias, y a causa de esa revelación que vino del profeta José Smith, sabemos que es posible. Les doy mi testimonio de que esto es verdad. Espero que esto les anime, de que sepan, que no se desanimen, nunca se den por vencidos. Creo, presidente, al ver aquí a través de esta ventana, a esa arboleda que está aquí, debemos recordar que el profeta José no pasó su vida sin ningún tipo de problemas. Él tuvo oposición y ustedes la van a tener también. Y no les debe sorprender cuando esto ocurra. En la vida, la realidad es que tenemos un oponente, un enemigo. Y José dijo que él iba a ser destruido. No es una ruina imaginaria, sino él sintió que iba a ser destruido. Y dijo también en su relato que tuvo que usar todo su poder, toda su fuerza, utilizando
todas mis fuerzas. Supliqué a Dios. Lo que el adversario no quiso que él hiciera y no quiere que ustedes hagan es que oren. Él no quiere que digan esas palabras. Y José estaba determinado a decirlas. Y esa oración hizo que ocurriera, que viniera la dispensación más importante en la historia del mundo. No olviden que hay un enemigo, pero pueden orar. Gracias. Gracias. Entonces ya el tiempo voló, lo hemos disfrutado. En nuestra última pregunta viene de nuestros amigos en Inglaterra. Entonces, nuestro amigo, por favor, diga su nombre. No pudimos escuchar tu pregunta, si no la podemos leer por ti. ¿Qué significa en Santiago 1:6 cuando dice no dudando nada? ¿Está funcionando? Sí, gracias. Entonces lo que dijo es... Sí, preguntó en cuanto a Entonces, sin dudar. Estaba preguntando qué significa en Santiago 1:6 cuando dice no dudando nada y cuáles serían las repercusiones de eso en las respuestas que recibimos. Bueno, hablamos de esto mutuamente y sabíamos que esta pregunta iba a surgir. El no dudando en nada. Pienso que significa y tiene que ver, ya sea que ustedes tengan certeza, pero fe en Jesucristo, y que esa fe sea fuerte y no dudando en nada. Entonces, no es que siempre van a recibir lo que ustedes piden, pero tienen que creer que Jesús es el Cristo y nunca dudar en eso. Estoy de acuerdo. Creo que muchas oraciones que hacemos a veces, creo que la naturaleza de una oración es dudar en cuanto si existe la cosa por la que estamos orando. Cuando oramos, debemos creer que vamos a recibir una respuesta. No oren con la mentalidad de que si no ocurre nada, no me sorprenderá. Bueno, yo no les puedo garantizar eso. Es lo que creo que el presidente Eyring está diciendo. Algo va a ocurrir, así que ustedes no pueden decirle al Señor qué quieren que ocurra, sino crean que habrá una respuesta. Con esa idea también, el no dudar en nada, no hay que dudar en la determinación que tenga, pero hagan lo que el Señor les pide. O sea, piensen en lo que pasó José. ¿Se pueden imaginar un joven yendo por todas estas burlas y todas estas pruebas y nunca dudó, no dudó? Eso no quiso decir que él no estaba preocupado. Recuerdan que cuando se le quitaron todo aquello que se le había dado, los registros, o sea, pero él nunca dudó. Nunca dudó cuando las planchas fueron quitadas y lo que el Señor quería que hiciera. Y eso quiere decir no dudar en nada. Y el no dudar en nada es maravilloso. Correcto, y me acaba de hacer recordar que el pasaje dice, cuando dijo el relato y nadie le creyó, dijo, bueno, el problema es de que yo sé qué ocurrió. Yo sé, y yo sabía que Dios lo sabía, que había tenido una visión. Así que su perspectiva era, pase lo que pase, sea que la gente lo acepte o no, él lo sabía. Y ese es un gran ejemplo. Gracias, presidente, por mencionarlo. Yo sé que hemos terminado, pero quisiera darles mi testimonio. Yo sé que Jesús es el Cristo. Yo sé que Él, en realidad, pagó por todos los pecados y por cada uno de nosotros. Sé que Él en realidad resucitó. Sé que Él y el Padre en realidad vinieron cerca de aquí en un día tan bello. A través del profeta José Smith fue cuando comenzó la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo por última vez, para que nunca fuera quitada. No apostasía en esta ocasión, sino que yendo hacia la gloria, testifico de que eso es verdad y que su expiación obrará en sus vidas y en la mía todo el tiempo que lo permitamos. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, presidente Eyring. Gracias, Elder Holland.
Hemos sido tan bendecidos de compartir este tiempo con ustedes. Han sido perfectos. No importa dónde estén, nos encantaría saber qué han aprendido y qué sintieron durante la transmisión. Hay muchas formas de hacer esto. Pueden compartir sus experiencias en face2face.lds.org y también por los medios sociales al usar el hashtag LDSFace2Face. Tenemos uno más para que escuchar y luego de eso quisiéramos escuchar unos comentarios de ustedes al cerrar. Gracias. Esta canción que se llama Thy Will Be Done es de nuestro álbum de Lema de los Jóvenes y la va a cantar Marty Wine, a quien la acompañará Caitlin Jones, Matthew Woodward, Nate Ben Ward y la hermana Sarah Croft. Después de la canción y los últimos comentarios, el hermano Aaron Law dará la última oración en Inglaterra. La canción. Thy will be done, O Lord, not mine, whether in brightest day or darkest night, and give me strength to carry on, whatever comes, thy will be done. And though I walk on paths unknown, and pass through fire or wear a crown of thorns, I know I'll never be alone. This is my song, thy will be done. Though I don't always understand what thou hast willed, what thou hast planned, I'll leave it all inside thy hands and trust thy will until we meet again. Thy will be done, O Lord, not mine. Though tears may fall and loved ones say goodbye, thou seest so much more than I. Thy kingdom come, thy will be done. Though I don't always understand what thou hast willed, what thou hast planned, I leave it all inside thy hands and trust thy will until we meet again. Thy will be done, O Lord, not mine, whether in brightest day or darkest night, and give me strength to carry on, whatever comes, thy will be done. Thank you so much for Muchas gracias. Gracias por la música, por la guía, su narración en este evento. Gracias a todos por estar aquí y los que están también en todo el mundo acompañándonos. Tendré, en respuesta a su invitación, darles estos comentarios finales y después el Elder Eyring va a concluir. Quiero que todos, tanto aquí como los que estén lejos, que sepan que yo sé que esta es la obra y el reino de Dios. Estoy tan seguro de esto, más seguro de esto, que de cualquier otra cosa que he hecho, visto, escuchado o espero ver en el futuro. Estoy plenamente seguro de que el Señor y su Hijo aparecieron al joven José aquí a una distancia cercana. Y ahí empezó esta última dispensación.
Esta dispensación que no será interrumpida por apostasía. Tendrá, obviamente, oposición, pero la victoria ya se ganó en esta competencia. El Señor, el Salvador y Redentor del mundo, es Jesucristo. Él es el Alfa y la Omega para mí, el principio y el fin. Y en breve, Él es todo para mí, de principio a fin. El Padre y su Hijo estuvieron allí antes de que esto iniciara y estarán allí cuando se acabe y estarán con nosotros cada paso de nuestra trayectoria. Quiero que lo sepan. Y también quiero que sepan que el presidente Eyring y yo estamos aquí porque los amamos. Hay otras cosas que pudiéramos estar haciendo hoy. La hermana Eyring no está muy bien de salud. Todos nosotros tenemos asuntos familiares, nietos, hijos jugando quizás soccer o quizás un bautismo. Pero estamos aquí, el elder Eyring está aquí porque los ama a ustedes y porque ama al Señor, para declarar que esto es la verdad. Pedro dijo, algunos nos acusarán de buscar fábulas inventadas. Yo les digo que esta no es una fábula inventada. Esto es la verdad de Dios. Y queremos que dependan de nuestra fe, si están jóvenes, si están quizás batallando un poco. Yo también lo fui en algún momento y lo hemos sido nosotros. Hemos estado en muchos lugares, he ido a escuelas, leído muchos libros y orado mucho. Y venimos a ustedes para que, viendo hacia atrás en medio siglo, puedan ustedes depender de nuestra experiencia. El Señor los ama. Les testifico de la veracidad del Hijo y el Padre, del Espíritu, del presidente Monson y de José Smith. Testifico de ustedes. Tengan esperanza. Usen su corazón. Sean buenos, sean fuertes. Son maravillosos para nosotros. Estamos tan felices de estar con ustedes. Atesoramos todo lo que ustedes logran. Sabemos que tienen oposición, pero son una generación real. Son una generación escogida. Los amo y les honro. Y lo último que quiero que escuchen de mí es mi testimonio de que esto es verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. En la casa de troncos de madera detrás de mí hay una réplica de la chimenea en la casa de la familia Smith. Desde este lugar ellos recibieron luz y calor. Estaba apoyada en el manto donde José, que acababa de regresar de la arboleda sagrada, le dijo a su madre, «He aprendido por mí mismo». Mis queridos jóvenes amigos, ese es nuestro deseo para cada uno de ustedes, que sepan por ustedes mismos, independientemente de cualquier otra cosa, que el Dios del cielo es real, que Él los conoce y que su Hijo ha expiado por los pecados del mundo. Nuestra esperanza es que ustedes obtengan por sí mismos un testimonio inquebrantable de que el Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado en la tierra por última vez. La misión de José Smith fue única. Sin embargo, su humilde oración es un modelo útil para nosotros, ustedes y yo. José se dirigió a la arboleda para orar con fe que un Dios amoroso respondería a su oración y aliviaría su confusión. Él obtuvo esa certeza leyendo la palabra de Dios y recibiendo un testimonio que era verdad. José también oró con la intención no solo de escuchar, sino de obedecer. Él estaba ya comprometido a actuar sobre lo que Dios le comunicaría. En ese espíritu, quisiera extender una invitación a la juventud de la iglesia. La invitación es esta: llegar a saber por sí mismos que estas cosas son ciertas. Pueden hacerlo siguiendo el ejemplo de José Smith, estudiando las Escrituras, permitiendo que las palabras lleguen a lo más profundo de su corazón, reflexionen una y otra vez sobre ellas y luego pregúntenle a Dios con la voluntad de aceptar su guía y que su voluntad sea hecha. Si bien esta invitación puede sonar como una sencilla invitación, les prometo que tomará un esfuerzo de mucha importancia.
No les puedo prometer que sus respuestas vendrán en un día o en una semana, pero les prometo que Dios les hablará en su manera y tiempo si piden con fe. A medida que acepten y actúen sobre esta invitación, encontrarán que no solo recibirán respuestas, sino que también establecerán un patrón de adquisición de conocimiento espiritual que los bendecirá por el resto de su vida. Mis amigos, les amamos. El Señor les ama. Él conoce sus situaciones, conoce sus debilidades y fortalezas, al igual que sus preocupaciones y preguntas, y el potencial que tienen. Les doy mi solemne testimonio de estas verdades como uno de los testigos especiales del Salvador, y lo hago en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Padre Celestial, estamos agradecidos por esta oportunidad que hemos tenido de aprender del presidente Eyring y el Elder Holland. Estamos agradecidos por el amor que ellos comparten y el espíritu que ellos han traído a esta reunión. Estamos agradecidos por José Smith y su parte en la restauración de este evangelio. Estamos agradecidos por el espíritu que nos ha acompañado y rogamos que nos acompañe a medida que sigamos nuestros días, que mostremos lo que hemos aprendido. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.